no me dejaste terminar la pregunta de qué yo pensaba. Fíjate, o sea, la gente va a decir, está loco este tipo de puta. O sea, ¿cómo piensa? ¿Cómo si ya pagó la casa la vuelve a hipotecar? El mal manejo de nuestros políticos, el mal manejo de todos estos imbéciles que han manejado el mundo, le tienen al mundo destrozado, en caos. Estamos en desacuerdo de comprar una propiedad. Y en 6 años ahorrando 1,000 mensuales, puedes meterle de golpe $100,000 y está pagado tu departamento. Ahora, te invito para que no estés invirtiendo en Tesla, que cuando habla Elon Musk la caga y se van a la mierda las acciones de Tesla. Sí, pero mi amor, con el dolor del alma hoy por hoy, como están las cosas, ni siquiera los jóvenes de ahora van a poder comprarse una casa. Va a haber alguien que diga, no, este par de hijo de puta están mamados. ¿Cómo rentar y no comprar? Idiotas estos. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Renzo y Lady y estamos en Pizarrón, el sabor de vivir y aprender. Y hoy puntualmente hablamos de un tema maravilloso que tiene que ver con tu vivienda. Si rentamos o compramos. Compramos. También un poquito polémico y quizás vas a tener por ahí ciertos términos que si no los entiendes, déjanos tu comentario y seguro lo vamos a poder aclarar y poderte dar esos conceptos. Hablamos de renta fija, renta variable, de inversión inmobiliaria, hablamos de inversión en tu propio negocio. ¿De qué más hablamos? Hablamos de cómo tienes que utilizar estratégicamente si tienes un capital. Exactamente, y también hablamos de si vale realmente la pena hacer un sacrificio tan grande como comprar una casa, o tal vez entender que a través de otra estrategia podrías algún día tener una linda casa, pero no necesariamente ahogándote en este momento. Que no te dejes llevar por esas emociones y por esa presión de que tienes que tener tu casa propia. Bueno, y este podcast llega gracias a nuestros proyectos Lady Basurto Real Estate y Ela Edu. Y así es que les invitamos a ser parte de este proyecto, suscríbanse, inviten a más gente y ojalá se sigan sumando a este proyecto maravilloso. Nada más nos queda invitarles a que lo disfruten. Y vamos con esto. Te traje una pregunta que quiero que la resolvamos juntos. A ver, dime. ¿Rentar o comprar casa? ¿Qué crees que es mejor? Yo estoy segura que este es tu tema favorito. A ver, no es mi tema favorito, pero creo que tiene que ver con números y los números sí me gustan. Me encantan los números. No sé. A ver, tú y yo creo que ahí también es otro de los temas en los que chocamos. Bueno, no chocamos, tal vez diferimos, ¿no? Pero tal vez podemos llegar a coincidir. Y más aún ahora que ya estás tú involucrada en el mundo del real estate. Uh-huh. Yo creo que lo más importante antes de responder la pregunta es el contexto. Es el contexto, ¿no es cierto? Y el contexto dice lo siguiente. ¿Qué estás sacrificando al momento de comprar y qué estás ganando al momento de rentar? Creo que eso es el inicio de todo. Ahora, antes de seguir con esto, a mí me encantaría que tú me des tu opinión y me digas qué es lo que piensas. ¿Sabes que me costó mucho el cambiar una idea que tenía de muchísimos años? Siempre estuve convencida ese estilo de crianza de nuestros papitos, de que hay que sudarla y hay que endeudarse y hay que tener la casita porque hay que tener la casita. Y parte creo que de todos estos años y también debo decir que ha sido también un tema de análisis porque tú me has inducido mucho a eso. Y antes yo estaba convencida de que sí, había que endeudarse y que lo mejor era comprar su casita. Comprar tu casa. Ajá, de hecho, bueno, compré mi casa, ¿no? Pero ahora, si tú quieres, podemos hablar de esa experiencia de la casa, ¿no? Podríamos, porque eso puede enriquecer mucho a la gente. No sé si te animas. Sí, o sea, para mí no fue mala idea la compra de la casa. No hice mal. Lo que hice mal fue administrar mis finanzas olvidándome que ya tenía un compromiso de la casa, que de hecho era para toda la vida, o sea, una deuda de 20 años, para mí eso es una eternidad. Ahora, vamos, la hipoteca de tu casa era $700. No. ¿Cuánto era? $1,000. $1,000. No, era $900 más 100 de condominio. Ajá. Ya, quedémonos con los $900. Uh-huh. Ya, arranquemos por eso. En ese mismo barrio, que era un bonito barrio,
¿Cuánto costaba rentar una casa? Cuando compré la casa, $650. Entonces arranquemos. Por un lado, tú desembolsabas $900 y por otro lado, el que rentaba esa casa la rentaba en $650. No, pero espérate, estoy mal, porque 650 fue ya después, que de hecho nosotros estuvimos con la casa en renta. Sí ha de haber sido un poco más en esa época, posiblemente, no sé, ¿tú crees que costaría $800? ¿En esos años? A ver, yo me atrevo a decir que no ha de haber sido más, ha de haber sido menos. Con el tiempo suben las cosas, no bajan las cosas. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo de eso, pero acuérdate que hay sectores que en vez de mejorar se dañan. Pero nos estamos complicando. Sí, correcto. Vamos al momento. Al momento. Vamos al grano. Al momento. $900 de hipoteca, mientras en el mismo sector, en la casa de al lado, mismas características, mismo tamaño, mismo todo, $650. Correcto. Por lo tanto, en tu flujo de caja tú estás pagando $250 mensuales más en tu flujo de caja. Eso significa $3,000 anuales. Eso significa $30,000 en 10 años. Eso significa $60,000 pagados más de flujo de caja. Punto número 1. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuánto diste de entrada? Creo que eran como $50,000. $50,000. ¿Cuánto puso de entrada el señor que rentó la casa? Nada. Entonces va a un segundo punto. $50,000 puestos sin trabajar versus 0. ¿No? $50,000. Entonces tenemos $50,000 de entrada para pagar una hipoteca de 900 versus nada de entrada para pagar una renta de $650. Perfecto. Estamos hasta ahí. Tercero, si te estás quedando con el bien, coincido contigo. Sí, te estás quedando con el bien, es decir, en 20 años ese bien va a ser tuyo en su totalidad. Por ahora, ese bien es tuyo en un 30%. Estamos ahí. ¿Cuánto te costó la casa cuando la compraste hace 10 años, 12 años? ¿Cuánto te costó la casa? 125,500 creo que fue. ¿Cuánto vendiste la casa hace un año? $126,000. Ganaste $500. Ajá. Ganaste $500 sacrificando 50,000 de entrada y, ojo, lo más anecdótico de todo, lo más chistoso de todo. ¿Cuánto debías de hipoteca el día que liquidaste la hipoteca? Ay, no, fue un montón de plata. $78,000. Ajá. $80,000. Fíjate lo interesante de esto. Entonces fue menos entrada. No sé. Bueno, no. pero en todo caso, lo que sí está claro es que no recuerdo. Perdiste dinero. Sí, totalmente. Además, hice remodelaciones que nunca ni siquiera me reconocieron. La casa como compré no fue nada de lo que yo entregué cuando hice la venta. Y claro, fue un dinero que a la larga nunca... El flujo de caja, sacrificio y el otro. Está bien. Ahora, yo creo que el tema aquí, y eso hemos conversado tú y yo, es... El que no tengas tu casa propia no significa que no tengas bienes. Creo que ese es el problema, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, no, es que debes tener tu casita propia. Ok, y si no quiero tener casa propia y vivo en una casa rentada, pero vivo en una casa rentada que me gusta y tengo un grupo de bienes que podrían valer tranquilamente mi casa, pero que me generan rentabilidad, ¿por qué camino deberías irte? Por el B. Por el B seguramente, ¿no es cierto? Por el B seguramente. Sí, sería lo lógico. Nosotros hemos hecho cálculos, por lo menos en nuestros países. Una casa donde tú pagas, por ejemplo, $3,000 mensuales de hipoteca, un departamento de $3,000 de hipoteca, rentado ese departamento, $1,500. Hipoteca 15 años.
rentado ese departamento $1,500. Metiéndole en Airbnb, tirándole a matar al departamento $2,500. O sea, todavía te vas y literal a matar. Y a matar nos referimos porque el tipo de gente que lastimosamente en nuestro país no cuidan. No cuidan las cosas. No cuidan las cosas y es un riesgo altísimo, claro. Entonces, a ver, la intención de esto no es decirles a todos quienes nos escuchan, oigan, no compren casa. No, a ver. No, porque no me dejaste terminar la pregunta de qué yo pensaba. Y claro, te dije que hace mucho tiempo estaba convencida de que uno tenía que comprar la casa. He cambiado esa creencia, ahora pienso que sí deberías comprarte la casa, pero algo que tú me has enseñado es que sí deberías comprarte la casa si tienes el dinero disponible en la cuenta para comprarte la casa. Y que lo más lógico y lo más estratégico sería cómprate la casa, hipoteca la casa y pon a trabajar ese dinero. Si es que es una casa que tú quieres para que sea tu propiedad. O la otra es, no sacrifiques toda esa entrada, no te quedes con una deuda de esa propiedad y cómprate bienes que te generen ingresos y que tal vez puedas con esos mismos ingresos pagar la propiedad. Claro, de acuerdo. ¿Cuánto de rentabilidad te va a generar tu casa propia? Nada, porque tú la usas. Nada. ¿Estamos de acuerdo? Nada. ¿Cuánto de tranquilidad te va a generar la deuda de tu casa? Nada. O sea, yo digo, no. A ver, ¿sabes qué, mi amor? Nada, porque no es, o sea, depende de tus ingresos, sí, de esa deuda, mi no amor, de. A ver, comprémonos la casa de $1,000,000. Perfecto. ¿Cuánto damos de entrada? $300,000. Tenga $300,000. $300,000. $700,000 a 30 años. En la cabeza no tengo el número, pero $700,000 a 30 años va a ser como unos $6,000 mensuales. $6,000 mensuales. Perfecto. Eso quiere decir que tú 30 años, te guste o no te guste, debes generar $6,000 mensuales para pagar la hipoteca de la casa. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coincides conmigo? Sí, claro. Ya. No vayamos por la casa de $1,000,000. Vamos a nuestros países. Vamos por la casa de $100,000. 30,000 de entrada, 70,000 de deuda. A 30 años, $600 mensuales. Eso quiere decir que tú 30 años, te guste o no te guste, tienes que generar $600 mensuales. Y eso, para mí, es un estrés tremendo. Claro, pero la diferencia es que tienes que generar esos $600, pero tiene que salir de tu flujo de caja, de tus gastos. De tu sueldo. De tu sueldo. Tiene que estar en tu planificación o de tu emprendimiento, que es un error. Claro, pero claramente esa casa de $100,000 que tú pagas $600 mensuales de hipoteca, el que hizo la inversión para rentarte te va a rentar en $400. Entonces, no sacrificas $30,000 y pagas mucho menos flujo de caja. Y te voy a decir algo que es hasta tal vez más loco. Cada 3 años vas a poder cambiarte a una casa diferente. Y no estar en la misma casa 10 años, 15 años, 20 años, tal vez. Sí, de acuerdo. Pero también lo hemos conversado y tú también estás convencido de que si cuentas con ese colchón en tu cuenta. De hecho, tú me hablabas de unas cifras, recuérdame. Tú me decías, si tienes, no me acuerdo cómo era. La casa, para mí, la casa que tú te tienes que comprar para vivir, para mí, debe valer el 30% del total de tu flujo de efectivo. Es decir, si yo quiero tener una casa de $1,500,000, yo debo tener en mi cuenta $5 millones. Exacto, ese es el análisis. Yo debo tener $5 millones. Y yo te he dicho, con $5 millones en la cuenta compro la casa de $1,500,000 y a la casa de $1,500,000 la hipoteco en el 70%. De ese $1,500,000, el 70% viene siendo casi $1 millón. Cojo ese $1 millón y lo pongo a trabajar en un negocio. Fíjate, o sea, la gente va a decir, está loco este hijo de puta. O sea, ¿cómo piensa? ¿Cómo si ya pagó la casa la vuelve a hipotecar? Yo haría eso y les voy a decir cómo yo haría. $1,500,000 cuesta la casa.
compro de contado, cash, tenga aquí, ya la casa está a mi nombre. Me voy al banco, hipotécame la casa en el 70%, no como un préstamo, sino como una línea de crédito. Como una línea de crédito. Te pongo mi casa como garantía. No te pago la línea de crédito, me quitas la casa. La casa. Tienes $1 millón, ponle a trabajar. O sea, es un respaldo, un activo. Ya, ponle a trabajar, $1 millón. Y te voy a decir una cosa más loca todavía. ¿Cuánto ha pagado la renta variable en los últimos 10 años? ¿Cuánto ha pagado la renta variable? ¿Tienes idea? Pero no te ¿Un 5%? No, renta variable en los últimos 10 años en el S&P 500 ha superado el 10% en los últimos 10. Casi siempre ha sido 10% en promedio. Entonces, si a ti te hipotecan la casa acá en los Estados Unidos al 7% y tú metes esa hipoteca en renta variable al 10%, tú te estás ganando 3 puntos. El 3, claro. Te estás ganando 3 puntos. O sea, lo que genera del 10%, tienes que pagar acá el 7%. No es una acción muy lógica, pero solamente para tener una idea. Pero en ese negocio, tú con $1 millón, aquí podrías invertir, ¿no es cierto? Vas a invertir y te pones un restaurante de lujo, si es que eres un gran restaurantero, o te pones canchas de fútbol si eres un gran futbolista, o te pones un real estate de lujo, ya, lo que sea, en lo que seas quieras, bueno. Ajá. Le metes $1 millón. Digamos que yo cojo ese $1 millón y le meto $1 millón a Ella Institute para publicidad. Ese $1 millón me genera un 30% de rentabilidad y me genera un 20% neto. Entonces, el $1 millón me genera 20% neto contra el 7% que pago de hipoteca, me acabo de ganar 13%. Estoy de acuerdo contigo, mi amor, pero acuérdate que tú tienes una visión ya de toda tu vida has sido emprendedor, eres empresario y para ti es muy fácil jugar con ese tema de números, pero cuando yo compré mi casa, mi amor, yo tenía 20 años. Claro. Yo ahora soy emprendedor y tengo mi propio negocio, pero yo trabajé toda mi vida y empecé siendo en modo de dependencia. Entonces no tienes realmente un razonamiento de esa magnitud. Ahora, mi consejo tal vez sería que si tú eres empresario o tienes un negocio o eres emprendedor, sí puedes, en vez de tener, yo sé que es bonito y hay la ilusión de tener tu propia casa, pero sí podrías pensar en crecer tu negocio y poner eso como capital en tu negocio. Esa es una mejor estrategia en vez de dar esa entrada por una casa. Es mejor estrategia. Claro, es que pero si ya tienes el negocio. Es que son $30,000 de capital de trabajo. Correcto, claro. Pero hay gente que no tiene esa. Totalmente de acuerdo. Y en eso tienes toda la razón aquí, pero este podcast también tiene que servir para la gente, no para que haga lo que les decimos, sino por lo menos para que reflexionen y digan, hijo de puta, claro, este cabrón de alguna manera nos lleva a reflexionar. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, Tú el otro día, digamos que yo compro un departamento de $200,000. Necesito que por favor se pongan pilas aquí porque esto es de mucho aprendizaje. $200,000 de entrada. Ya, listo. Mira, a mí me va bien, Dios nos ha bendecido con nuestro emprendimiento, camina excelente y yo puedo pagar $3,000 mensuales por 15 años. Por un departamento de $200,000 habiendo dado una entrada de $60,000. Ya, estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces la gente dice, oye, pero si yo puedo, escúchame, voy a inyectar capital adicional. No, voy a inyectar capital adicional. Para pagar rápido la deuda. Más rápido. Entonces, tú dices, oye, yo en lugar de pagar los $3,000 mensuales, voy a pagar $4,000 mensuales. Y por favor, banco, yo tengo 2 alternativas. Alternativa número 1, me bajas la cuota. Alternativa número 2, me bajas el tiempo. La gente normalmente dice, si puedo pagar la misma cuota por más tiempo, mejor me bajo el tiempo. Puedo pagar la misma cuota, mejor me bajo el tiempo, no la cuota. A no ser que tu flujo esté tan afectado que prefieras bajar la cuota. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, ok.
Mi amor, yo te enseñé sobre renta variable y sobre lo que significa invertir mensualmente 500, 1000, 2000 dólares mensuales al 8, al 10%. Y tú has visto cómo ha crecido. Tú tienes una inversión chiquita de 600 dólares mensuales que en 2 años se te ha hecho como 16,000 dólares, ¿no? Que me has mostrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjate esto, lo que significa saber de finanzas, mi amor. En lugar de tú pagarle al banco esos 1,000, 2,000 dólares mensuales para acortar el tiempo, lo que deberías hacer es coger los 1,000 y 2,000 dólares mensuales y meterle en una póliza. Analiza lo que te estoy diciendo, fíjate, y analicen lo que estoy diciendo. Cuando tú le das al banco y le dices, tome estos 1,000 adicionales para pagar al capital, ¿cuánto te está reconociendo de intereses del banco? Nada. 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 No te está reconociendo, no te está reconociendo nada. nada. Es Dios le pague, me llegó Exacto. un flujito más. El banco dice, preste los 1,000. ¿Y sabe qué? En lugar de pagarme ahora a 15 años, a 180 meses, me va a pagar a 179 meses. Te acorta. Pero no te ha dado ningún beneficio. Ok. Coge, mi amor, esos 1,000 dólares mensuales y mételes en una póliza mensualmente por los próximos. Bueno, ahí habría que hacer un ejercicio de cuál es el interés Pero que estoy ganando. Ahí tendríamos que hacer el ejercicio, el interés que puedo ganar en esa póliza de 1,000 y cuánto me representa bajarme ese tiempo de ese crédito. Verás, ahí va. Vamos a hacer el ejercicio. Ok, pero no nos pongamos tan numérico porque si no pero es importante. Hay gente que no nos vaya a seguir. Voy a hacer, no, pero que la gente va a decir, este tema es súper interesante. Mira, quiero que me calcules 1,000 dólares mensuales al 10% anual en interés compuesto. Comienzo con un depósito de 1,000. ¿Cuánto tendría de aquí a 10 años? Ya nos va a dar la respuesta, ¿no? En 10 años a 1,000 dólares mensuales, que en lugar de darle al banco, tenga 1,000, súmeme a mi capital, quíteme a mi capital, tú tendrías 207,000 dólares. 207,000 dólares. Es decir, que, espérate un ratito, tú no te endeudaste en 200,000 dólares. ¿En cuánto te endeudaste? Te endeudaste en 160,000, en 140,000 dólares del departamento, te endeudaste a 15 años. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, ¿cuántos años yo debería ahorrar 1,000 dólares mensuales al 10% anual para lograr 100,000 dólares? Vamos a ver qué nos responde. Fíjate lo interesante. Es que esto es maravilloso, por eso digo, hay que aprender finanzas, amigos, hay que entender cómo funcionan las finanzas. Ya me va a dar el número, pero no importa. El tema es el siguiente. Si tú le metes esos 1,000 dólares mensuales, en 6 años tendrías 100,000 dólares. En 6 años. Es decir que vas pagando tu cuota normal de 3,000, vas bajando el capital y en 6 años ahorrando 1,000 mensuales puedes meterle de golpe 100,000 dólares y está pagado tu departamento. Claro. En lugar de demorarte 15 años, acortas el tiempo porque te ayudaron esos intereses esos intereses que estás ganando mensualmente. Ahora, vamos a hacer otro rapidito. No, esto es fácil. 1,000 dólares mensuales son 72,000 dólares que has ahorrado. 72,000 dólares que se te hacen 100,000. Es que esto es maravilloso, mi amor. Esto es maravilloso. Porque solamente bastó con entender. No se trata de si debes rentar o debes comprar. Tú ya lo entendiste. Se trata de analizar los números. Se trata de entender, se trata de reflexionar. Tú me acabas de decir algo y dijiste, es que mi amor, no todos tenemos la misma capacidad, yo tenía apenas 20 años. Bueno, es momento de que los jóvenes de ahora, de 17, 18 años, empiecen a escuchar este tipo de podcast, empiecen a escuchar este tipo de contenido, empiecen a estudiar porque les puede cambiar la vida.
Sí, pero ahora ahí te pongo también sobre la mesa qué pasa con la gente que, bueno, yo no tenía el conocimiento, pero tampoco tenía un negocio. Entonces, ¿qué va a pasar con ese joven de 20 años? Porque no todos quieren ser empresarios. Sí, no, de acuerdo. Es que eso ya es otro tema. Sí, yo sé que es otro tema, pero lo que pasa es que a lo que voy es que ese tipo de situaciones y de personas que no están queriendo tener un negocio, ellos van a querer su casa. Sí, pero mi amor, con el dolor del alma hoy por hoy, como están las cosas, ni siquiera los jóvenes de ahora van a poder comprarse una casa. Es que las cosas están... A ver, veamos de esta manera. Yo me acuerdo, mi papá y mi mamá se compraron una casa en la California Alta cuando yo tenía 10 años y pagaban, mi mamá me contaba que pagaba 1,000 sucres mensuales y le digo, ¿y cuánto era eso? Mi hijo, era nada, no representaba nada. Y después cuando en el año 92, mi amor, en el año 92, yo me acuerdo clarito que fue el año de mi graduación, vendieron esa casa. La vendieron, ¿sabes de cuánto? $17,000. Esa misma casa, hoy por hoy, cuesta como $120,000. 10 veces más. Dime si el salario de un joven ha subido 10 veces más en los últimos años. Sí, de acuerdo. El costo de vida cada vez es más alto. El salario de hace 20 años era $150 y ahora es 500. Solo se ha multiplicado por 3. La casa de hace 20 años se multiplicó por 10. Por 10. El carro te falta ese 7. Exacto. Miren, lamento romperles el corazón. Antes nuestros papás se compraban casas de 120, 180, 200, 300, 500 metros cuadrados. Ahora los jóvenes están comprándose estudios de 30, 40, 50 metros cuadrados. Sí. Entonces, sí, quieres tu casa, cómprate tu casa. Está bien, estás en todo tu derecho. Pero lamentablemente, hoy por hoy, en las condiciones en las que estamos viviendo, está muy difícil. Tú vendes, mi amor, estudios hermosos en Miami. ¿De cuántos metros cuadrados? 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta el estudio? $500,000, $600,000. ¿Quién te está comprando? El joven. El joven te está comprando el estudio para vivir de 40, 50 metros cuadrados, que le cuesta $500,000. El joven te termina comprando. Bueno, listo. No le están comprando para vivir, lo están comprando para inversión. A veces. Ya, pero ándate por otro lado. Dicen, bueno, ya listo, no me voy a comprar. Bueno, pero hay jóvenes que compran en Brickell para vivir. Sí, hay jóvenes que sí compran. Y hay otros que dicen, bueno, ya, yo no quiero vivir en Brickell, me voy a vivir en Orlando. Comprémonos una casita. ¿Cuánto cuesta la casita media decente? $700,000. $600,000. Esa misma casa coge en Zillow, que hemos analizado contigo, hace 30 años en Estados Unidos, la misma casa costaba $70,000. $70,000. Y el sueldo ahora cuesta, el sueldo básico de la Florida es como $2,000. Y el sueldo básico de hace 30 años era $800. El sueldo ha subido 2 veces y la casa ha subido 10 veces. El problema es que el mal manejo de nuestros políticos, el mal manejo de todos estos imbéciles que han manejado el mundo, le tienen al mundo destrozado, en caos. Entonces nuestros jóvenes, lamentablemente, difícilmente, mi amor, van a poder comprarse una casita decente, un departamento decente. Por lo tanto, aunque coincido contigo en términos de que no todo el mundo quiere ser emprendedor, creo que sí tienen que pensar muy seriamente en ser emprendedores y luego después ser buenos emprendedores. Si quieren comprarse una casa que valga la pena. Y saber administrar bien ese dinero. Sí. Bueno, pero de ahí creo que sí, entonces sí coincidimos en eso. De acuerdo, totalmente. O sea, no es que estamos en desacuerdo de comprar una propiedad. De hecho, estamos muy de acuerdo. Nosotros lo hacemos. Pero nos encanta el tema de la compra y lo que más creo que estamos inclinados es si tienes la posibilidad, compra tu casa. Compra tu casa. Sí. Pero de ahí no dejes, si tienes esa opción de que tal vez no tienes esos ingresos y puedes poner a trabajar ese dinero, puedes comprar una propiedad y utilizarlo como inversión. Exactamente, esa es otra cosa. Por lo tanto, voy de nuevo. El hecho que no tengas casa no significa que no tengas propiedades como parte de tu cartera de productos para ponerlo a trabajar.
O sea, ese es el hecho. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que los jóvenes de ahora están desesperados. Es que quiero tener mi casita, y entonces se pegan unas ahorcadas, se endeudan. Cuando tal vez lo más importante es, digamos, pongámoslo de esta manera. Oye, yo tengo $30,000 para dar de entrada en este momento para una casa. Yo te diría, piensa tal vez si invirtiendo esos $30,000, haciendo lo que amas, en lo que eres bueno, en lo que eres experto, podrías generar la riqueza necesaria para en un inicio pagar una renta de la casa en la que te gustaría vivir y generar el ingreso necesario para algunos años después comprarte la casa en la que quieres vivir. Es mucho más. ¿Y qué le dirías a las personas que sí tienen ese 30%, pero ya tienen su casa? Que inviertan como parte de su cartera de inversiones. Tú necesitas dentro de tu cartera de inversiones renta variable, necesitas inmobiliario, necesitas renta fija y necesitas inversión en tu negocio. Un buen inversionista tiene diversificado de esa manera. Estoy hablando de un emprendedor, estoy hablando de un empresario, mi amor. Ya, tú sabes que yo amo los emprendedores y que amo ser empresario porque son los que más ayudan y generan. Ahora, el empleado y el colaborador también ayuda en el crecimiento del país, definitivamente. Pero para un empleado está muy difícil invertir en renta variable, invertir en renta fija, invertir en inmobiliario e invertir en un negocio. Está muy complicado porque no es lo mismo generar 700, 800, 900 dólares. No alcanza. Pero si un empresario me está viendo en este momento, lo primero que le diría es, ¿en qué tiene que invertir una persona? Número 1, en ladrillo. ¿Ya? Creo que eso es fundamental. Número 2, en su propio negocio. Número 3, en renta variable. Número 4, en renta fija. Vamos entendiendo de atrás para adelante qué es cada una. Renta fija, una póliza de acumulación, un CD donde te pagan un 3.8, un 6, un 8, dependiendo del país. Renta fija. Renta variable, acciones. Básicamente el mercado de la bolsa de valores. De bolsa de valores, renta variable. Acciones. Ahora, te invito para que no estés invirtiendo en Tesla, que cuando habla Elon Musk la caga y se van a la mierda las acciones de Tesla, sino más bien tienes que invertir. Bueno, pero es que eso es parte de. Entonces, la renta variable es, inviertes, por ejemplo, en el famoso S&P 500, en el Standard & Poor's, donde se reúnen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y lo que rindan o bajen las 500 empresas es lo que genera el S&P 500. Hay el ETF y un montón de cosas. Después, para atrás, invierte en tu negocio. Y después, para atrás, invierte en bienes. Tienes que invertir. Entonces, volviendo un poco a lo que habíamos hablado, yo soy un convencido de que ¿tienes que comprar tu casa propia en inicio? No. ¿Tienes que invertir en bienes inmuebles? Sí. Bienes inmuebles que te generen rentabilidad a través de plusvalía y flujo de caja y que te generen una rentabilidad que hoy por hoy está generando un 12, 13, 14% anual, que eso es buenísimo. Entonces sería esa inversión. Segundo, un negocio que te esté generando un 15, 16, 17%, que también está muy bueno. Renta variable que te está generando un 10% y renta fija que te está generando un 5, 6%. Y estás salvando tu dinero. Y estás diversificando tu eso patrimonio. A nivel personal. A nivel empresarial, eso ya es otro mundo totalmente diferente. Bueno, pero tal vez sí les puedes dar también el consejo de que cuidado con sacar el capital de la empresa para hacer este tipo de inversiones, porque este tipo de inversiones deberían nacer de tus ingresos, de tus ahorros. Ojo, pero en eso sí es importantísimo entenderlo. Justo hoy día estuvo Jorge y conversábamos de eso y él decía, ahora caigo en cuenta. A ver, tú tienes un negocio que generó $100,000 de utilidades. Ya pagaste impuestos y quedó un neto de $100,000. Esos 100,000 son tuyos. Esos son dividendos. Ahora, sería un absurdo que cojas los 100,000 y te los comas. Tú tienes que coger de esos 100,000, $50,000 y reinvertir en el negocio. Los otros 50 saca. ¿Y qué tienes que hacer con los 50? Invertir en ladrillo, invertir en renta fija, invertir en renta variable
invertir en tu propio negocio. Renzo, pero ¿para qué sacas el dinero si igual le vas a meter en tu negocio? Porque cuando no sacas el dinero del tiene que haber la transacción. La transaccionabilidad. De que sacaste del dinero. Mientras el dinero esté ahí, no te pueden pagar intereses sobre dividendos no repartidos. Exacto. Pero cuando sacas los dividendos y le llevas a tu cuenta de ahorros, y de tu cuenta de ahorros le haces un préstamo a tu empresa, ya puedes reclamar intereses. Porque ya se convierte en una cuenta por pagar. Exactamente. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes tienen $20, no piensen en comprar un bien inmueble porque no les va a avanzar. Compren un buen libro. Claro. Dejen de ¿Qué ejemplo? Claro. Dejen de estar gastando en pendejadas. Dejen de estar... Instrúyanse, lean. Ahorita podcast tal vez sí resulta un poco complicado, ¿no? Decir, sí, puede ser, sí. Un poquito complejo en temas relacionados a la parte de números y estos análisis, pero creo que le va a servir a muchas personas. Pero mi amor, dime tú de todo corazón si en algún podcast tú puedes llegar a un nivel de entender. Hay podcasts maravillosos que tú y yo los seguimos. Osoprava es uno de ellos, que uno aprende de cada invitado, es una cosa de locos, cómo aprende. Pero son creo unas que clases magistrales. Sí, espectaculares. No, yo creo que es el mejor podcast que existe. Sí. El mejor podcast. Pero creo que este podcast que tú y yo estamos haciendo también es con la intención de llevarle a la gente a reflexionar. Va a haber alguien que diga, no, par de hijo de puta están mamados. ¿Cómo rentar y no comprar? Idiotas estos. ¿Qué se les ocurre decir? Está bien, no pasa nada. Pero con que a la mayoría les hagamos reflexionar. Después que la mayoría se compre lo que quiera, pero que solo detengan un ratito y reflexionen y digan, oye, tienes razón. Por lo menos entender bien estos conceptos. Exacto. Antes de tomar una decisión. ¿Por qué inyecto más plata directo al banco si en lugar de inyectarle al banco le doy al mismo banco que me pague interés compuesto por pólizas y después de unos años con todo ese género inyecto al capital? Y ojo que eso es algo que siempre lo estamos, no sé por qué, es como que tienes un crédito hipotecario y estás pensando en inyectar al capital. Estás pensando en cómo hago que esos años se reduzcan. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién hizo eso? Mi papá. Automático, perdón. Mi papá compró una quinta hermosa, ya bueno, después ya la vendieron con el divorcio de ellos. Y mi papá creo que se endeudó a 15 años. Y tenía una obsesión. $1 que tenía, le metía a la casa. Y sí, no la pagó en 15 años, la pagó en 8 años, 9 años. Pero si hubiera cogido toda esa plata que inyectaba y lo hubiera metido en pólizas al 6%, en serio no hubiera pagado la casa en 9, hubiera pagado la casa en 5. Uh-huh. Porque al mismo banco le hubiera obligado a ponerle más dinero para poder pagar. Los intereses que te paga el banco es ese dinero obligado por el que puede pagar. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? La invitación es, antes de comprarse una casa, reflexionen, piensen, analicen. No se dejen llevar por solamente por las emociones, por lo que dice tu mamá. O por solamente por la gana de querer esa ilusión. No, a veces nos dejamos llevar por eso. Lo otro es, hay mecanismos. Por ejemplo, yo hacía un ejercicio que está en mi libro, en donde yo le hacía caer en cuenta a la gente que comenzando con una casa pequeña, pagándola esa casa, después vendiendo esa casa y comprándote una mediana, llegabas a tener una casa del mismo tamaño pagando por una de 30 años en 15 años, del mismo tamaño, por un ejercicio financiero. Entonces, dejen de tenerle miedo a las finanzas. Ya ven que en vivo y en directo hice 2 ejercicios con inteligencia artificial. O sea, fue con inteligencia artificial. Y así con eso no queremos ver la realidad, entonces estamos complicados. Sí, así es. Bueno, mi amor, ya para concluir, vamos a invitarles a que no se olviden de suscribirse en nuestro podcast, déjennos los mensajes, escríbanos. Y si te ha gustado pues estos episodios que has visto estas últimas semanas, te invitamos a que sigas comentando y que nos sigas dando ideas de qué te gustaría que hablemos o que pongamos aquí ese tema. Espero que lo disfruten. Les mandamos un abrazo. Les mandamos un Cuídense abrazo. muchísimo. Chao, chao. Chao, chao.